Y es que este pasaje de Juan capítulo 4, 23, 24, abra su Biblia y téngalo delante de usted, por favor. Y le voy a dar lectura una vez más. Dice, mas la hora viene. Este es Jesús hablando. Y el Señor Jesús dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tengan en mente esos dos conceptos, esas dos palabras, y subráyelas o escríbalas y trae ahí su libreta: espíritu y en verdad. Porque también el Padre, dice Jesús, tales adoradores busca que le adoremos. Dios es espíritu. Aquí da la respuesta el Señor Jesús: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Señor Jesús nos está diciendo, nos está dando dos cosas muy importantes. Pero primero nos empieza explicando que el Señor está buscando, iglesia, que le adoremos. Y luego el Señor Jesús nos dice en qué manera. El Señor nos dice adorarle en espíritu y en verdad. Y luego, por tercer punto, el Señor está diciéndonos una clave. ¿Qué está buscando el Padre? Adoradores. El Padre está buscando, ¿cómo le diré? Un avivamiento falso allá afuera a través de emociones y cosas y luces y cosas. ¿Qué está buscando el Padre? Que le adoren. Y Jesús nos da la clave y dice: Dios es espíritu. Y si le adoramos en espíritu y en verdad, parafraseo, es necesario entonces que adoremos. Porque el Padre está buscando. Y mire, cuando Jesús dice en espíritu, yo quiero hablar acerca de esto. Y ese espíritu con E mayúscula. ¿Y sabe a qué se refiere? Al Espíritu Santo. A la presencia que cuando usted y yo fuimos ahí en secreto o en público, donde haya sido, y nos arrodillamos y nos arrepentimos y clamamos al Señor y le dijimos: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador, y te arrepentiste genuinamente en tu vida, entonces el Señor, Efesios capítulo 1 versos 12 en adelante, tú has sido bautizado, sellado, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dijo en espíritu, ¿sabes a qué se refiere? Al espíritu, la persona del Señor que está dentro de nosotros. Pero ¿cómo avivar al espíritu? ¿Cómo avivar? ¿Cómo mantenerlo en fuego? Si muchas veces las personas deciden emplear su vida, deciden emplear todo lo que el Señor les ha dado, tal vez algunas habilidades y todo, en múltiples cosas allá en el mundo, y emplean su tiempo y su vida en todo menos en buscar al Señor. Entonces allí no se puede alimentar al espíritu. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5 versos 16 al 23. Abra su Biblia. Dice: digo pues, andad en el espíritu. Fíjate cómo lo confirma el apóstol Pablo. ¿En qué debemos andar, iglesia? En el espíritu. ¿En cuál espíritu? Si no es en la presencia de Dios. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjese, aquí hay una clave. ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu Santo? La palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice: bueno, tienes que hacer a un lado todos los deseos de la carne, todo lo que no agrada a Dios, todo lo que es del mundo. Oiga, usted y yo, Dios aquí nos dio vida y aquí nos hizo la creación, y aquí vivimos en el mundo y andamos en el mundo. Tocamos las cosas, nos sentamos en la silla, tocamos instrumentos, vamos a nuestros trabajos, manejamos un carro y andamos en el mundo, ¿es cierto? Pero el Señor lo que nos está diciendo y su palabra es que nuestra pasión, nuestros deseos no sean satisfechos con todas esas cosas. ¿Cuánta gente se satisface de ganar dinero? ¿Cuánta gente se satisface de trabajar y trabajar y trabajar como locos, perdónenme la palabra, malgastando tiempo, vida, familia, invirtiendo todo, pero por el trabajo? ¿Cuántas personas se quieren satisfacer de andar en lugares indebidos que les llena su carnalidad? ¿Sí me entienden? No satisfaguéis los deseos de la carne, entonces andaremos usted y yo en el espíritu, porque el deseo de la carne, dice el apóstol Pablo, es contra el espíritu. No es que lo diga yo he aprendido en mi vida
a caminar en el Espíritu. No digo que sea un santo perfecto, soy un hombre pecador, yerro, me equivoco, peco, pero mi pasión no está en eso. ¿Sí me entiende? Eso es en mi humanidad, que yo voy caminando y erramos como seres humanos. Pero si tu pasión es decir, oh, ya la regué aquí, entonces me levanto, Señor, me arrepiento y perdóname y límpiame otra vez, y tenlo por seguro que el Señor te va a levantar. 7 veces cae el justo, y todas esas veces y más aún seremos levantados siempre, porque nuestra pasión es andar en el Espíritu. Pero el Espíritu es contra la carne, hermanos, y estos se oponen entre sí. Dice el apóstol Pablo, siempre va a haber una guerra espiritual. Siempre hay una guerra. El domingo le hablaba del mundo natural, el mundo sobrenatural. Siempre hay una guerra, el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, los ángeles del Señor contra las potestades de maldad. Siempre, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice el apóstol Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo andamos en el Espíritu, es muy fácil exponer lo que está malo. Sale, flota, como cuando avientas algo que flote en el agua, va a flotar. ¿Sí me explico? Será visible, dice el apóstol Pablo. Pero si sois guiados, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y nos da toda una lista el apóstol Pablo: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a todas esas, llenas de carnalidad. Mire en qué estamos. Y a veces yo dando consejo a muchas personas. ¿Sabe cuál es el problema de hoy? De que la gente se apaga en el Espíritu, que está llamando a lo malo bueno, que no le ve algo de malo y se mete y lo empieza a hacer y lo empieza a ejecutar, y cuando ya se quiere dar cuenta, ya estás lleno del mundo. Y ahora es muy difícil que empieces a tomar decisiones, empieces a cortar cosas para otra vez limpiar y entrar a un proceso de limpieza en tu vida y de un avivamiento en el Espíritu Santo nuevamente. No hay nada imposible para el Señor. El Señor siempre lo puede hacer, pero ¿sabe qué? ¿Dónde sí está la dificultad? En la gente, cuando se mete, y ahora ese es el deseo de ellos, y ahora ya es imposible, no para Dios, pero sí para ellos, volver al redil nuevamente y arrepentirse delante de Dios. Pero ¿sabe qué, iglesia? Usted y yo sabemos muy bien lo que es bueno, lo que es malo, lo que es del Espíritu, lo que es de la carne. Y tenemos que ser guiados, y tenemos que siempre como luz. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros somos luz, y nosotros tenemos que ir alumbrando. No podemos decir, sí, está bien, te apapacho y está... No, está mal. Está mal, y mira, la palabra de Dios dice esto, y sí, te abrazo, pero te digo que está mal, y te invito a que te arrepientas y sigas el camino de la verdad y del avivamiento del Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Dice el apóstol Pablo: acerca de todas esas cosas os amonesto. ¿Dónde ha quedado la iglesia que ya ve lo malo como bueno? Lo ha aceptado, lo ha adentrado, e insisto, por eso el fuego se ha apagado. Por eso ya no hay clamor de parte de las personas. Es mejor estar en un mundo virtual para muchos. Ahí, ¿verdad? Con sus headphones, con el iPad o con lo que quieran, y ahí están envueltos en un mundo también, pues cuántico, sobrenatural, virtual, ¿verdad? Y ahí están metidos. ¿Cómo entonces? Y el Señor está buscando verdaderos adoradores que quiten todo eso a un lado, que quiten todas las cosas de la carne y digan: Señor, aquí estoy. Yo les digo a los muchachos a veces: mira, apaga el iPhone, apaga el iPad, apaga todo, quítate los AirPods y quédate al descubierto. Mira, y levanta los ojos y empiezas a ver el firmamento, el cielo, las nubes, y empieza a latir tu corazón, empezar a querer decir: existe un Dios en toda esta bella creación. ¿Sí me explico?
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Iglesia, nosotros tenemos que heredar el reino de los cielos. Fuimos llamados para heredar el reino de los cielos. El Señor Jesús se molestó en venir, en entregar su vida en sacrificio, en hacer todo ese acto de obediencia. Y Él dijo: yo me voy satisfecho porque he cumplido la voluntad de mi Padre. He dado mi vida para que todo, ya ahora sí, ya no hay razas, ya no hay cultura, ya no hay idiomas, sino todo aquel que quiera venir a creer en mi nombre obtenga la salvación que yo doy gratuitamente a todo el mundo. Y entonces el Señor dijo: entonces ahora sí me voy a preparar ¿qué? Lugar. Porque usted y yo debemos de estar pensando en eso, nuestra herencia en el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu, dice el apóstol Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra todas esas cosas no hay ley alguna. Usted puede ser tan bueno como usted quiera, usted puede practicar la justicia como usted quiera, puede gozarse y alegrar en su vida y contagiar esa alegría a otro cuantas veces usted quiere, como usted quiera. No hay ley que nos detenga en estas cosas. Son 9 hermosas cualidades que conforman el fruto del Espíritu Santo. ¿Y ese Espíritu Santo dónde está? A ver, hágale así. Ese Espíritu Santo está aquí. Entonces, si está aquí, iglesia, estas 9 cualidades deben de abundar en nosotros. ¿Sí me explico? Por eso es que debemos estar avivados, fuego en el Espíritu del Señor. Pero tenemos que buscar y practicar estas cosas que el apóstol nos invita. Haz del Espíritu Santo tu guía. A todos los invito que hagan el Espíritu Santo su guía. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. O sea, no hay de otra. Si nosotros decidimos vivir en el Espíritu de la presencia del Señor, entonces que nuestro caminar, que nuestras cosas, que nuestro alrededor, que todo lo que pensemos, que todo lo que hagamos, que todo lo que miremos, que todo absolutamente tenga que ver con caminar y estar en la presencia del Espíritu del Señor. Andar en el Espíritu, ¿sabe qué? Es caminar. Anótelo, es caminar en sintonía con Dios. Eso es andar en el Espíritu. Cuando usted y yo estamos en sintonía. Es más, le pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el matrimonio, usted ve de repente cuando el esposo y la esposa no están sincronizados, ¿verdad? Uno piensa una cosa y la otra, y acá uno dice una cosa y el otro dice otra, y como que parece que no hay un acercamiento, ¿verdad? Para otras cosas sí, pero para eso no, ¿verdad? Entonces, así el Señor nos hace ver que nosotros con Él, en la relación con Él, tenemos que estar en sintonía, tenemos que estar en el mismo canal. Y entonces cuando usted y yo estamos en sintonía con el Señor, mire, allá el mundo que lleve la corriente que Porque yo le voy a decir algo, y esta es una metáfora, ¿verdad?, de toda la atmósfera y de las cosas que el diablo ofrece allá en el mundo. Cuando decimos de eso del mundo y hablamos de una corriente metafórica, cuando usted va a un río muy caudaloso que lleva una corriente, ¿verdad?, fuerte, si usted se mete o cae a esa agua, mire, y qué lástima, y ahorita intercedimos, lloramos por todo esto que acaba de pasar. Pero si cualquiera que cae, como lo que acaba de ocurrir en este hecho, es bien difícil. La corriente te arrastra, te revuelca, te golpea con cosas, te lleva, y es sumamente difícil hacer un rescate. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántos fueron rescatados? Bien poquitos, ¿verdad? Y otros de Chiripa, vi uno ahí, una muchacha que se logró subir ahí en un árbol, ni siquiera la pudieron rescatar. Ella tuvo esa gracia delante de Dios de poderse subir en un árbol y poderse salvar. Pero lo que estoy diciendo, iglesia, es que así es el mundo, así es el diablo. Si la gente y la iglesia se empieza a inmiscuir en las corrientes del mundo,
tenlo por seguro que te va a llevar, y el fin del enemigo siempre va a ser devastar la vida, devastar las cosas, consumir como langosta, porque es un león rugiente que anda buscando para devorar, para matar, para destruir. Salmo 119, 160, porque esta es la otra parte que Jesús nos decía, en espíritu. ¿Se acuerdan? Que le dije los dos conceptos. ¿Cuál era el segundo? En verdad. Verdad, yo le quiero decir que es la palabra de Dios. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra. Miren qué privilegiado que el Señor nos haya dado 66 libros para reunirnos en un compendio que le llamamos o le pusimos Bible o Biblia, ¿verdad? Y ahora también, bueno, la tenemos electrónicamente, usted la puede abrir, ahí están los mismos 66 libros en formato electrónico también, y no hay problema, tanto en papel como en formato electrónico es la misma palabra de Dios, que al ingerirla tiene el mismo poder. Pero dice este salmo que la suma de todos esos 66 libros, de toda la palabra de Dios, que es verdad, iglesia. No hay otra verdad. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Cuando alguien quiere buscar una verdad sobre alguna situación en su vida, sobre algo que está pasando, mire, las personas muchas veces y las relaciones no tienen esos buenos consejos, esas buenas palabras, pero cuando tú y yo vamos y decimos, yo estoy pasando por enfermedad, ¿qué dice la Biblia acerca de todo esto? Yo estoy pasando por una necesidad y necesito que Dios me provezca. ¿Qué? Voy a recurrir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y entonces cuando recurrimos a la palabra de Dios, entonces nos estamos alimentando ¿de qué? De la verdad. Y habrá verdad en nuestro pensamiento, habrá verdad en nuestro corazón, y entonces todas las cosas desorientadas y torcidas que puedan estar por ahí, la palabra de Dios dice que es como una espada, que cuando usted y yo la empezamos a consumir, esa espada no para, va y empieza a rasgar y empieza a cortar, y es una espada no nada más de una sola parte que corta de una sola parte, sino es de doble filo. Así como va de un lado, corta para uno y para el otro, y empieza la palabra de Dios a cortarle y a quitarle todo lo malo y lo negativo que todos podamos tener, y que alguna vez por una u otra cosa nos llenamos. Pero entonces ahí está el combate, la guerra. Entonces usted y yo comemos la suma de la palabra de Dios, y entonces otra vez la verdad nos inunda, la verdad nos llena nuestra vida. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Aleluya. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Oh, la gente tiene que conocer que la verdad absoluta se llama Jesús, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y esa verdad visitó el mundo hace 2000 años atrás. Él fue el Mesías, Él sigue siendo el Mashiach, el Mesías prometido del Padre Celestial. Él es la verdad. No hay otra verdad en el mundo que la ciencia quiere introducir con la filosofía, verdades y pensadores que dan sus dichos y sus cosas. Ellos no tienen la verdad. Ellos se equivocaron, muchos de ellos vivieron mal y perecieron fuera del Señor. ¿Sí me explico? Que la biología, que la ciencia, que las disciplinas de este mundo a través de la ciencia quieran llegar a la verdad. Mire, tarde que temprano fracasan los experimentos científicos. ¿Por qué fracasan? Porque en nada de eso se encuentra la verdad. Pero si queremos las cosas abundantes, si queremos las cosas perfectas, se encuentran en Cristo Jesús, porque Él es la verdad. En Él se encuentra la verdad, en Él se encuentra la vida. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, nada más Él. No allá en el mundo, no en ninguna parte, en Cristo Jesús, y Él es la verdad. ¿Cuántos quieren la verdad en esta tarde? ¿Cuántos quieren adorarle? Terminamos este tiempo, iglesia, en adoración, en oración delante del Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Señor.